La pantalla parpadeaba en penumbra dentro de la habitación oscura de David. Sus dedos se movían sobre el teclado desgastado por el uso constante, buscando algo que rompiera el tedio infinito de sus noches solitarias. Su rostro, iluminado tenuemente por el monitor, parecía cansado y ansioso, reflejando las ojeras provocadas por insomnios recurrentes. Había escuchado historias en la escuela, rumores oscuros sobre páginas prohibidas y juegos siniestros escondidos en la Deep Web, pero siempre los había considerado mitos urbanos, simples cuentos diseñados para aterrorizar a los adolescentes incautos. Aquella noche, el aburrimiento ganó la batalla y decidió sumergirse en esos lugares oscuros y prohibidos. Tras varias horas de navegar a través de vínculos sospechosos, páginas ilegibles y amenazas veladas, llegó finalmente a un sitio peculiar que llamó su atención con fuerza: la ruleta mortal. En la pantalla apareció una animación hipnótica de una ruleta girando lentamente. El fondo negro absorbía su atención y lo envolvía en una sensación incómoda, claustrofóbica. Sin pensarlo demasiado, David dio clic en comenzar juego. La ruleta comenzó a girar con lentitud, mostrando fotografías de personas desconocidas junto a cifras de dinero que crecían conforme avanzaba. Finalmente, la ruleta se detuvo en la imagen de un hombre mayor, cuyo rostro serio y pálido generaba una profunda incomodidad. La cifra bajo su rostro ascendía a varios miles de dólares, que pronto desaparecieron para dar paso a un mensaje frío y breve: eliminado. David retrocedió de la silla, una corriente fría recorrió su espalda. Miró hacia la ventana oscura, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a instalarse en su cuerpo. Intentó convencerse de que solo se trataba de una farsa, un montaje bien elaborado para asustar, pero una pequeña duda comenzaba a sembrarse en su mente. Los días siguientes fueron extraños. David comenzó a obsesionarse con el juego, entrando cada noche al sitio web clandestino. La adrenalina del riesgo le producía un extraño placer, una emoción intensa y perturbadora. Cada giro de la ruleta parecía más real, más siniestro, más adictivo. Comenzó a reconocer ciertas caras, personas anónimas que le resultaban extrañamente familiares. La paranoia se instaló poco a poco. Cada mañana revisaba obsesivamente las noticias locales y nacionales, buscando pistas de posibles desapariciones o muertes misteriosas relacionadas con sus apuestas nocturnas. Una tarde, mientras se encontraba con sus amigos en un parque cercano a su casa, notó algo extraño en el comportamiento de Sofía, una chica de su grupo a quien apreciaba especialmente. Estaba inquieta, como perseguida por una sombra invisible, mirando constantemente a su alrededor, con miedo evidente en sus ojos cansados. David sintió un escalofrío recorrer su piel cuando escuchó cómo Sofía susurraba sobre sentirse observada, sobre llamadas silenciosas que llegaban a altas horas de la madrugada y mensajes sin sentido en sus redes sociales. Aquella noche, perturbado por lo que había escuchado, David volvió a ingresar al sitio. La ruleta giraba frente a él, cruel y lenta, hasta detenerse. Sintió que el aire se escapaba de sus pulmones al ver claramente la imagen de Sofía en la pantalla, junto a una cantidad monetaria considerable. Por primera vez, se negó a continuar, cerrando la página abruptamente. Pero ya era tarde. La sensación de culpa y terror comenzó a devorar su mente. Al día siguiente, Sofía no asistió a la escuela. Nadie sabía qué había ocurrido con ella. Las autoridades iniciaron una investigación tras denunciarse su desaparición, pero ninguna pista surgía. David cayó en un torbellino de ansiedad, culpa y remordimiento, incapaz de confesar lo que sospechaba. Temía que nadie le creyera, que lo acusaran o que la policía encontrara su rastro en el oscuro sitio web. Las noches se convirtieron en su tortura personal. Evitaba dormir, consciente de que las pesadillas lo estaban esperando detrás de cada parpadeo. Comenzó a sentir que lo seguían en las calles, sombras difusas que desaparecían al girarse para enfrentarlas. Su paranoia creció sin límites, incapaz de distinguir realidad de imaginación, terror de delirio. Con los días, la desaparición de Sofía fue olvidada lentamente por los demás, pero no por David. Su desesperación lo llevó a entrar una última vez al juego, intentando descubrir cómo funcionaba, quién estaba detrás y cómo detenerlo. Esta vez, tras girar, apareció claramente la imagen de su propia madre.
El mundo de David se desmoronó lentamente mientras observaba impotente cómo la ruleta comenzaba a detenerse. Comprendiendo finalmente que no podía seguir siendo espectador, decidió enfrentar directamente al juego y a sus creadores. La búsqueda lo llevó por caminos más profundos y oscuros dentro de la red. Descubrió foros llenos de advertencias, usuarios desesperados que intentaron escapar y terminaron desaparecidos o muertos. El miedo era palpable en cada mensaje, cada advertencia escrita por víctimas o familiares. En un intento desesperado por salvar a su madre, David expuso su propia identidad en un foro clandestino, desafiando abiertamente a los administradores del juego. La respuesta no tardó en llegar. Un mensaje anónimo y frío apareció en su pantalla. Ahora tú también formas parte del juego. Esa misma noche, David escuchó ruidos extraños alrededor de su casa. La oscuridad parecía viva, respirando cerca de él, esperando su próximo movimiento. La paranoia que había experimentado durante semanas se materializó en sombras y sonidos imposibles. Corrió a buscar a su madre, pero ella ya no estaba en su habitación. En su lugar encontró una nota simple sobre la cama. Gira una última vez. Dominado por el pánico absoluto, volvió a abrir la ruleta mortal. Sus manos temblorosas presionaron una vez más el botón, rogando internamente por una última oportunidad. Esta vez, la ruleta mostró una imagen suya, sentado exactamente donde estaba en ese instante, acompañado de un mensaje aterrador. Fin del juego. Antes de poder reaccionar, escuchó claramente pasos detrás de él. La oscuridad lo envolvió por completo, mientras comprendía con horror que su destino ya estaba sellado desde el primer giro de la ruleta. Al día siguiente, nadie supo qué había ocurrido con David o su madre. La casa estaba vacía, con rastros inexplicables que sugerían una desaparición violenta pero sin pistas claras para la policía. Poco tiempo después, otro adolescente aburrido encontraría el sitio web, sin saber que al primer clic ya estaría condenado al mismo destino oscuro. La ruleta mortal seguiría girando, devorando vidas anónimas, atrapando almas en un juego sin salida donde nadie gana, y donde cada apuesta se paga con sangre y miedo eternos. El joven Nicolás siempre había sentido fascinación por todo lo prohibido, aquello que se escondía tras lo visible, tras lo accesible. Desde muy pequeño, la curiosidad le había llevado a cruzar límites impuestos por la lógica, el sentido común y muchas veces la prudencia. Aquella noche lluviosa, en la habitación oscura iluminada apenas por la débil luz azulada de su computadora, sintió la adrenalina recorrer su cuerpo con una intensidad mucho mayor a la habitual. Sus manos, frías y húmedas por el nerviosismo, apenas lograban sostener firmemente el ratón mientras sus ojos se clavaban en el parpadeo constante de la pantalla. Había oído muchas historias sobre la Deep Web, algunas fascinantes, otras repulsivas, todas con el mismo elemento de peligro que las hacía irresistibles. Nicolás siempre había creído poder distinguir la realidad del mito, manteniéndose al margen de los peores rincones de esa parte oscura de la red. Sin embargo, aquella noche, la invitación llegó de manera demasiado tentadora para rechazarla. Un mensaje anónimo apareció en un foro que frecuentaba. Si realmente crees que puedes resistirte, juega. Un simple enlace al final del texto parecía brillar como un desafío irresistible. Nicolás se sintió empujado por una fuerza mayor a sí mismo, un impulso oscuro y visceral que anulaba cualquier advertencia racional. Respiró profundamente antes de hacer clic en el enlace que lo llevó directamente al inicio de aquel juego perverso. La página se desplegó lentamente, mostrando un fondo negro profundo, adornado únicamente con un símbolo extraño, parecido a un ojo que lo observaba desde las sombras. Tras varios segundos apareció una pregunta simple en letras rojas. ¿Cuánto vale la curiosidad para ti? Nicolás, intrigado, respondió con seguridad: todo. Inmediatamente la pantalla cambió mostrando una larga lista de nombres familiares. Su cuerpo se tensó, reconociendo rápidamente a amigos, familiares cercanos y personas que apenas había conocido. Un mensaje claro apareció debajo: cada información tiene un precio, y tú decidirás quién paga. Inicialmente Nicolás pensó que era solo un juego de intimidación, algo creado por personas aburridas intentando asustar a los visitantes ocasionales. Sin embargo, una nueva ventana emergente apareció ofreciendo dinero a cambio de información precisa sobre cada una de esas personas listadas.
Las cifras eran tentadoras, demasiado reales, demasiado grandes para ser ignoradas. Dudó durante largos minutos hasta decidir probar con algo aparentemente insignificante. Datos triviales sobre un conocido lejano, solo por curiosidad. El primer depósito apareció casi inmediatamente en su cuenta bancaria. La realidad lo golpeó con fuerza brutal, mezclando temor y emoción en partes iguales. Aquello era real, tangible y peligrosamente adictivo. Convenciéndose a sí mismo de que nunca haría daño verdadero, continuó entregando información aparentemente inocua. Pero la trampa ya estaba tendida, cerrándose lentamente a su alrededor sin que lo notara. Pocos días después, Nicolás recibió una llamada angustiosa de ese mismo conocido lejano. Su voz sonaba quebrada, suplicando ayuda ante un chantaje surgido de la nada. Las amenazas eran muy precisas, demasiado específicas para ser coincidencia. Nicolás sintió un escalofrío profundo al reconocer cada detalle que él mismo había proporcionado, ahora convertido en arma. La culpa lo consumió rápidamente, pero en vez de detenerse, decidió avanzar aún más en la oscuridad tratando de solucionar aquel desastre con dinero ganado de la misma forma. Entregó más datos, creyendo ingenuamente que podría reparar el daño causado pagando por la tranquilidad de aquellos afectados. Pronto, la espiral se hizo imparable. Los criminales comenzaron a exigir datos cada vez más personales, cada vez más dañinos. Nicolás, atrapado por completo en un ciclo sin fin, sentía como cada información entregada era como un trozo de su alma vendido al diablo. Las amenazas alcanzaron a sus amigos más cercanos, luego a sus familiares directos. Cada noche la angustia y el miedo dominaban su mente impidiéndole dormir. El joven perdió peso rápidamente, encerrándose en su cuarto, incapaz de sostener la mirada de quienes lo rodeaban. Cada mensaje de texto, cada llamada perdida, se convirtió en una señal de alarma, una posible noticia trágica de las víctimas inocentes de su irresponsabilidad. El terror más profundo llegó cuando recibió un mensaje dirigido exclusivamente a él. La pantalla mostró un video que reconoció inmediatamente. Era su propia habitación grabada desde un ángulo que él desconocía. Cada movimiento, cada expresión desesperada, había sido vigilada en silencio durante semanas. Al final del video, una advertencia clara apareció lentamente. Ahora tú también tienes precio. El pánico se apoderó completamente de Nicolás, que sintió cómo su vida escapaba rápidamente de sus manos. Intentó desconectarse, cerrar todas sus cuentas, desaparecer del mapa digital, pero era tarde. Sus perseguidores tenían todo lo necesario para mantenerlo bajo control, amenazándolo constantemente con la revelación de sus acciones a todas las víctimas. Su existencia se convirtió en un infierno de paranoia constante. Las sombras en las calles lo perseguían. Voces imaginarias susurraban amenazas en sus oídos durante la noche. La realidad y la pesadilla se mezclaban, arrebatándole lentamente la cordura. En un último intento desesperado por recuperar el control, Nicolás decidió enfrentar a quienes lo extorsionaban, buscando su ubicación a través de las pistas ocultas en las comunicaciones recibidas. Cada mensaje lo llevó más profundamente en el abismo, hacia personas violentas y peligrosas, cuya única diversión era manipular y destruir vidas humanas por puro placer. Finalmente, tras semanas de investigación obsesiva, Nicolás creyó haber encontrado el origen del juego perverso, dirigiéndose al lugar marcado con precisión casi macabra, un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Al llegar, el ambiente sombrío lo recibió con un silencio inquietante, un eco aterrador en cada paso que daba. En el corazón del edificio, rodeado de equipos informáticos y cámaras ocultas, encontró pantallas mostrando imágenes en tiempo real de docenas de víctimas atrapadas igual que él. Su propio rostro apareció en una pantalla central, reflejando la desesperación absoluta en sus ojos. Detrás de él una voz profunda resonó en la oscuridad con frialdad absoluta. «Bienvenido, Nicolás. Finalmente nos conocemos». Al voltear, solo encontró figuras encapuchadas que se acercaron lentamente, rodeándolo. Mientras lo atrapaban, Nicolás comprendió con horror absoluto que él mismo se había convertido en parte del juego perverso, una víctima más condenada por su insaciable curiosidad. En ese instante final, mientras sentía cómo sus captores lo arrastraban a un destino desconocido, entendió claramente que, en la oscuridad más profunda de la red,
La curiosidad siempre tenía un precio demasiado alto, un precio que él ya había pagado con creces y que ahora lo arrastraba a la absoluta perdición. Matías siempre había sido una persona brillante, dotado de una inteligencia que, sin embargo, no lo había salvado de una vida sumergida en frustraciones económicas constantes. Su día a día transcurría en un pequeño apartamento que se desmoronaba lentamente, paredes descascaradas, humedad adherida al techo como una mancha viviente y un silencio incómodo que le recordaba su soledad. Las cuentas apiladas sobre la mesa del comedor ya eran una visión habitual, papeles que le observaban con ojos invisibles. Cada deuda era un recordatorio de su fracaso. Había intentado de todo, empleos temporales, pequeñas estafas digitales, pero nada parecía suficiente. La desesperación lo había llevado finalmente a un rincón oscuro del mundo digital, aquel que solo se mencionaba en susurros entre aquellos que temían las represalias de algo desconocido pero sin duda peligroso: la Deep Web. La primera vez que entró en aquel lugar inhóspito lo hizo con recelo, sintiendo cómo el frío artificial del monitor traspasaba sus huesos. Las páginas eran extrañas, irreales, como salidas de una pesadilla sin principio ni fin. Sin embargo, las ofertas de dinero rápido brillaban como luces neón en medio de esa oscuridad abrumadora. Su primera oferta fue simple: entregar un paquete sin hacer preguntas. Matías lo aceptó sin pensarlo demasiado. El pago llegó puntualmente, una suma considerable que alivió temporalmente su ansiedad. Pero esa tranquilidad no duraría mucho. Pronto las tareas aumentaron en complejidad. De simples entregas pasaron a encargos más sombríos: recoger sobres de individuos sin rostro, grabar vídeos incómodos que él nunca veía, o recoger objetos extraños en puntos desolados de la ciudad. Matías siempre se repetía a sí mismo que solo estaba siguiendo órdenes, que no hacía daño directamente a nadie, aunque en el fondo supiera que cada encargo lo hundía más en un abismo del que tal vez jamás saldría. En las noches, una ansiedad viscosa se adhería a su garganta. Matías sentía que era observado, no solo en el mundo digital sino también en el físico. Las sombras en su apartamento comenzaron a cobrar vida, moviéndose lentamente como seres en agonía. El sueño lo abandonó, reemplazado por insomnios prolongados que deformaban aún más la realidad. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas con violencia, Matías recibió un mensaje diferente. En la pantalla solo aparecía una cifra considerable, suficiente para resolver sus problemas durante meses, acompañada de una simple instrucción: espera nuestra visita esta noche. No huyas, ya sabemos dónde estás. El corazón de Matías aceleró violentamente. Una sensación de ahogo dominó su cuerpo. Sabía que había cruzado una línea invisible, una frontera más allá de la cual ya no tenía control sobre su vida. Cerró todas las ventanas, revisó las puertas, incluso colocó muebles bloqueando la entrada, pero el miedo era una criatura invisible e implacable que habitaba dentro de él. Poco antes del amanecer, un golpe seco rompió el silencio. Matías permaneció inmóvil, escuchando cómo algo se arrastraba lentamente por el pasillo del edificio, acercándose a su puerta. Sus manos temblaban incontrolablemente. De pronto, la puerta comenzó a sacudirse, no violentamente, sino con lentitud y paciencia, como si la persona del otro lado supiera perfectamente que él estaba atrapado, esperando que él mismo aceptara su destino. Matías permaneció inmóvil durante horas hasta que los ruidos cesaron al amanecer, pero sabía que eso no era más que una tregua temporal. Estaba atado a esa gente, a esa oscuridad que había elegido voluntariamente. Con el tiempo, los encargos aumentaron en gravedad. En uno de ellos fue obligado a grabar un vídeo. Al encender la cámara reconoció al hombre que estaba frente a él, atado, amordazado, con la mirada perdida en súplica. Era alguien que conocía de su barrio. Matías sintió una repulsión que casi lo desmaya. Pero la amenaza en su móvil era clara. O lo hacía, o él sería el siguiente frente a la cámara. Cada noche se convertía en una repetición de terrores. Matías comenzó a padecer episodios paranoicos. Las personas en la calle se transformaron en amenazas constantes, figuras sin rostro que lo observaban desde lejos. Las cámaras en los cajeros automáticos, en las tiendas, incluso en su propio ordenador, parecían seguirlo con una atención maliciosa. La siguiente vez que intentó huir,
Su auto fue interceptado en una carretera solitaria. Lo golpearon hasta casi dejarlo inconsciente, recordándole que su vida ya no le pertenecía. Las semanas siguientes fueron un infierno. Matías apenas se atrevía a salir. Perdió peso. Sus ojos se hundieron en un rostro demacrado por el miedo constante. El último encargo llegó en una noche particularmente fría. Era un trabajo definitivo, innegociable. Matías comprendió enseguida que se trataba de su prueba final. Debía acudir a un almacén abandonado en las afueras, llevando consigo un objeto cuya existencia ignoraba hasta entonces. Era una caja cerrada, negra y hermética, sin posibilidad de saber qué había dentro. Pero esta vez no importaba. Su curiosidad había muerto hacía tiempo, reemplazada únicamente por el instinto básico de supervivencia. Al llegar al lugar indicado, Matías caminó lentamente, con la caja entre sus manos, sintiendo cómo la oscuridad se cernía sobre él, casi palpable, respirando a su alrededor. De pronto, luces cegadoras surgieron de la nada, rodeándolo. Figuras encapuchadas lo observaban desde la penumbra, silenciosas e inmóviles, aguardando a que cumpliera su papel. Colocó la caja en el suelo, y las figuras se acercaron lentamente, formando un círculo cerrado alrededor de él. La caja fue abierta frente a sus ojos, revelando un contenido que lo llenó de un horror indescriptible. En el interior, encontró una fotografía reciente suya, durmiendo en su propia habitación, acompañado de un documento firmado con su nombre, cediendo su propia vida. El círculo comenzó a estrecharse alrededor suyo, acercándose paso a paso, lentamente, con calma aterradora. Matías supo entonces que su existencia, desde el primer clic en aquella red oscura, ya había estado vendida. No tenía salida, nunca la tuvo. El círculo era su sentencia, su juicio, su ejecución silenciosa. La ciudad nunca supo qué ocurrió realmente con Matías. Para sus vecinos, simplemente desapareció una noche cualquiera, dejando atrás una vida de deudas y frustraciones. Pero en los rincones más profundos de esa red invisible, circuló durante mucho tiempo un vídeo oscuro, perturbadoramente popular, en el que podía verse a un joven aterrorizado frente a una caja negra, rodeado de sombras sin rostro que lentamente avanzaban hacia él, borrando su existencia para siempre. Matías ya no existía, solo quedaba su imagen, atrapada eternamente en la oscuridad que él mismo había invocado. Rodrigo se encontraba en una situación económica desesperante. Las deudas acumuladas y la reciente pérdida de su empleo lo tenían sumido en noches de insomnio y ansiedad constante. Navegando una tarde por internet, un anuncio emergente capturó su atención. «Dinero fácil, solo llena este formulario», decía la pantalla en letras brillantes y seductoras. Rodrigo sintió una mezcla de curiosidad y esperanza. Tal vez pensó, esta era la solución momentánea a sus problemas. Completó el formulario sin pensarlo demasiado. Nombre completo, dirección, edad, tipo sanguíneo y algunos datos aparentemente inofensivos sobre hábitos personales. Al terminar, sintió un alivio fugaz, ignorando las sombras que ya comenzaban a acecharlo desde la distancia. Pasaron 2 días cuando, al regresar a su casa tras una entrevista de trabajo fallida, notó una camioneta blanca estacionada frente a su puerta. Sintió una punzada de extrañeza en el pecho, pero decidió ignorarlo. Apenas dio 2 pasos dentro de su hogar cuando sintió unas manos fuertes cubriéndole la boca, impidiéndole gritar o respirar con claridad. Intentó resistirse, forcejeó desesperadamente, pero fue inútil. En pocos segundos perdió el conocimiento. Despertó aturdido y confundido en un cuarto pequeño, húmedo y mal iluminado. Una luz mortecina colgaba del techo, titilando levemente y creando sombras distorsionadas en las paredes desgastadas. Notó que estaba encadenado a una cama oxidada, y un profundo terror comenzó a apoderarse de él al percatarse de su situación. Observó con desesperación la puerta metálica, cerrada herméticamente desde afuera, y escuchó murmullos y pasos que iban y venían del otro lado, susurrantes e inquietantes. Rodrigo permaneció así, preso del miedo y el desconcierto, hasta que la puerta se abrió lentamente. 2 hombres vestidos con batas médicas entraron sin decir palabra, inspeccionándolo con frialdad clínica. Le tomaron muestras de sangre, revisaron sus ojos y midieron sus signos vitales,
como si fuera una mercancía más. Intentó preguntar qué estaba pasando, pero sus palabras fueron ignoradas. La puerta se cerró nuevamente, dejándolo sumido en una oscuridad densa, solo con sus pensamientos aterradores. Poco a poco, Rodrigo comprendió con claridad la magnitud del peligro en que estaba. Recordó el formulario, la aparente inocencia del anuncio. El peso del arrepentimiento y la impotencia oprimía su pecho hasta asfixiarlo. Durante días, Rodrigo escuchó a otros prisioneros, voces desesperadas suplicando ayuda, llantos que penetraban en sus huesos hasta provocarle un temblor incontrolable. Sabía, con certeza aterradora, que todos ellos compartían su misma suerte, víctimas atrapadas en un mercado clandestino de órganos humanos. La rutina diaria se convirtió en una tortura psicológica constante. Observaba, horrorizado, cómo los guardias sacaban cuerpos cubiertos con sábanas manchadas de sangre. El olor metálico impregnaba cada rincón, indicándole que la muerte acechaba constantemente, susurrándole al oído que él podía ser el siguiente. Decidió que debía hacer algo. No podía esperar pasivamente su destino fatal. Comenzó a estudiar cuidadosamente cada detalle de la rutina, cada movimiento de sus captores, buscando una oportunidad para escapar. En esos momentos de quietud angustiante, logró conversar en susurros con otros prisioneros a través de las paredes delgadas, intercambiando información y descubriendo con horror la magnitud de aquella organización macabra. Entendió que el formulario en línea era solo la punta del iceberg. Cada dato ingresado servía para seleccionar candidatos específicos, personas desesperadas, aisladas y vulnerables, cuyos órganos tenían un alto valor en el mercado negro internacional. Rodrigo se sumergió en una investigación interna desesperada, intentando reconstruir mentalmente cada detalle del formulario, recordando dominios web y nombres fugaces, para descubrir quién estaba detrás de esa trama cruel. Una noche, en medio de una tormenta que golpeaba fuertemente el edificio deteriorado, se presentó su única oportunidad. Un descuido de los guardias dejó abierta brevemente la puerta de su celda. Aprovechó la distracción, el corazón latiendo violentamente contra sus costillas, el sudor frío recorriendo su espalda mientras caminaba sigilosamente por corredores desconocidos. Cada paso era una apuesta contra la muerte. Rodrigo encontró en su huida habitaciones repletas de documentación, listas detalladas de futuros secuestros, perfiles completos de víctimas seleccionadas cuidadosamente. Reconoció nombres de personas desaparecidas vistas en noticias recientes. El miedo se transformó en rabia, una furia profunda contra quienes mercantilizaban vidas humanas sin remordimiento alguno. Cuando finalmente salió al exterior, la lluvia golpeó su rostro, limpiando simbólicamente la sangre invisible de la prisión de pesadilla que dejaba atrás. Corrió sin mirar atrás, sabiendo que había encontrado suficiente información para derribar aquella red de horror, pero también consciente de que su vida jamás volvería a ser la misma. Meses después, con ayuda de autoridades y medios, Rodrigo reveló el funcionamiento interno de la organización. Sin embargo, su tranquilidad nunca regresó del todo. A menudo sentía ojos invisibles observándolo, sombras que parecían seguir sus movimientos. Entendió con una certeza amarga que los fantasmas de aquel mercado maldito jamás lo abandonarían completamente. Cada noche, antes de dormir, revisaba obsesivamente las cerraduras de su hogar, asegurándose de estar a salvo, aunque sabía muy en el fondo que la verdadera seguridad era una ilusión frágil, tan delgada como la membrana entre el sueño y la pesadilla, que seguía viviendo día tras día. Había algo en la oscuridad de la Deep Web que atraía a todos, algo irresistible que instigaba a los curiosos a adentrarse más allá de lo que conocían, hacia lo prohibido. Un grupo de amigos, cansados de la rutina diaria y de las mismas viejas historias sobre lo que se encontraba en ese rincón olvidado de la Internet, decidieron adentrarse en un territorio del que nadie regresaba con buena historia. Ellos, 4 amigos con personalidades fuertes y diferentes, se conocían desde la escuela secundaria. Tomás, el líder del grupo, siempre había sido el más atrevido, no le temía a nada. Elisa, su mejor amiga, era la voz de la razón, aunque a menudo sus dudas quedaban enterradas bajo la adrenalina de la aventura. Sebastián, el más callado, siempre se mantenía al margen de las decisiones, pero su curiosidad lo llevaba a seguir a los demás. Y finalmente estaba Valeria,
quien en realidad no quería estar allí. Sentía que algo no estaba bien, pero no pudo resistirse al desafío de un grupo que la impulsaba. Estaban sentados alrededor de la mesa en el pequeño apartamento de Tomás, un lugar lleno de cachivaches de tecnología antigua, pantallas y cables. Todos estaban en sus laptops navegando entre los oscuros foros, en busca de algo inofensivo, algo que alimentara sus deseos de emoción. «¿Qué tal esto?», Srenia dijo Tomás mientras ajustaba sus gafas y sonreía de forma traviesa. Una dirección encriptada en la pantalla, una página que parecía no tener fin. «El juego mortal», decía en letras rojas y temblorosas. Elisa frunció el ceño. «Tomás, ¿estás seguro de que esto está bien?». Tomás soltó una risa nerviosa, convencido de que todo era solo un truco. «Es solo un juego, Elisa. Un par de pruebas estúpidas. No puede ser más que eso». Pero Valeria no estaba convencida. «No sé, esto no me gusta. Este tipo de cosas no son para nosotros». Sin embargo, la tentación de conocer lo prohibido había calado demasiado hondo. Tomás hizo clic en el enlace sin pensarlo. En ese momento, algo extraño ocurrió. La pantalla parpadeó y se distorsionó por un segundo, como si algo estuviera tratando de atravesar la barrera de lo digital. De repente la pantalla cambió y apareció un mensaje. «Bienvenidos al juego mortal. No hay vuelta atrás. La primera decisión es suya». Un escalofrío recorrió la columna de todos. Lo que comenzó como una broma estaba tomando un giro que ninguno esperaba. La voz de Valeria temblaba cuando habló. «Esto no está bien, chicos. Esto no es normal». Pero Sebastián, que nunca había mostrado tanto interés en algo, estaba hipnotizado. «Vamos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Tomemos la primera decisión». La pantalla les mostró dos opciones. 1. Elige una vida. 2. Elige tu dolor. Elisa miró a los demás. Sus ojos reflejaban el miedo que todos sentían, pero nadie lo decía. Tomás fue el primero en escoger. «Elijo la vida. ¿Quién va a escoger el dolor?». De repente una imagen apareció en la pantalla. Un rostro, una cara distorsionada, su piel arrugada y con ojos que no se movían. La imagen parpadeó, y Tomás se sintió atrapado en su mirada. Aquel rostro parecía estar dentro de su mente, y algo en su interior se rompió, aunque él no podía entender qué era. «Esto es solo una imagen, esto es solo un juego», murmuró Tomás tratando de calmarse. Pero la voz, una voz profunda y distorsionada, resonó en la habitación. «No hay vuelta atrás, Tomás. Ya elegiste tu vida. Ahora paga el precio». De repente la habitación se oscureció. Las luces parpadearon antes de apagarse por completo. Un zumbido bajo vibraba en el aire, como si la electricidad estuviera siendo drenada. Los amigos miraron a su alrededor, aterrados. «¿Qué está pasando?», Srenia preguntó Sebastián mientras su voz temblaba. La pantalla volvió a encenderse, esta vez con una sola palabra escrita en sangre digital: «Corre». El pánico se apoderó de ellos. Elisa trató de cerrar la laptop, pero no podía. La pantalla se mantuvo fija, el zumbido continuaba, y los cuatro se quedaron allí paralizados. «Salgamos de aquí». «Component placement», gritó Valeria corriendo hacia la puerta. Pero cuando la tocó, el pomo de la puerta se desintegró entre sus manos. El terror la invadió al darse cuenta de que estaban atrapados. Tomás, que trataba de mantener la calma, intentó encontrar alguna forma de salir. «Tenemos que salir de esta maldita página. Algo no está bien». Pero en ese momento el teléfono de Sebastián sonó y todos se dieron vuelta al escuchar la vibración. Sebastián miró su pantalla y se quedó blanco. «Es una llamada desde el número privado», dijo, voz temblorosa. Tomás intentó calmarlo. «No contestes, es solo una broma». Pero Sebastián, en un estado de confusión, aceptó la llamada. La voz al otro lado no era humana, sonaba como si algo, o alguien, estuviera susurrando directamente en su oído. «¿Estás listo para la siguiente decisión?». La voz resonaba en la cabeza de Sebastián como si estuviera envuelta en un murmullo interminable. Él intentó hablar, pero las palabras no salían. «Bájalo, Sebastián», gritó Valeria, quien ya estaba al borde del colapso. «¿Qué está pasando?». «Srenia», preguntó Sebastián mientras su voz temblaba. La pantalla volvió a encenderse, esta vez con una sola palabra escrita en sangre digital: «Corre». El pánico se apoderó de ellos. Elisa trató de cerrar la laptop, pero no podía. La pantalla se mantuvo fija,
El zumbido continuaba y los cuatro se quedaron allí, paralizados. «Salgamos de aquí», Component Placement, gritó Valeria corriendo hacia la puerta. Pero cuando la tocó, el pomo de la puerta se desintegró entre sus manos. El terror la invadió al darse cuenta de que estaban atrapados. Tomás, que trataba de mantener la calma, intentó encontrar alguna forma de salir. «Tenemos que salir de esta maldita página. Algo no está bien». Pero en ese momento el teléfono de Sebastián sonó, y todos se dieron vuelta al escuchar la vibración. Sebastián miró su pantalla y se quedó blanco. «Es una llamada desde el número privado», dijo voz temblorosa. Tomás intentó calmarlo. «No contestes, es solo una broma». Pero Sebastián, en un estado de confusión, aceptó la llamada. La voz al otro lado no era humana. Sonaba como si algo, o alguien, estuviera susurrando directamente en su oído. «¿Estás listo para la siguiente decisión?». La voz resonaba en la cabeza de Sebastián, como si estuviera envuelta en un murmullo interminable. Él intentó hablar, pero las palabras no salían. «Bájalo, Sebastián», gritó Valeria, quien ya estaba al borde del colapso. La pantalla parpadeó una vez más, y la imagen del rostro distorsionado apareció otra vez. Esta vez, más cerca. Los ojos del rostro parecían moverse, como si los estuviera mirando a todos en la habitación. «No hay escape, Sebastián. Este es el juego. ¿Estás dispuesto a pagar el precio?». La imagen desapareció y todos se encontraron en un silencio absoluto, pero no por mucho tiempo. Elisa fue la primera en notar que la temperatura había bajado drásticamente. El aire estaba helado, y el miedo se convirtió en algo palpable, como si pudieran tocarlo. Cada uno sentía la presión de la presencia invisible, una entidad que los observaba y los acechaba. «¿Qué es esto?», murmuró Tomás. La pantalla volvió a cambiar. Nuevamente les ofreció dos opciones, pero esta vez con un giro siniestro. 1. Matar a uno de los amigos. 2. Sacrificar tu cordura. Los ojos de todos se agrandaron. El horror en sus caras reflejaba la realidad que acababan de comprender. Este no era un juego normal, y algo en el fondo de sus corazones les decía que nada de esto terminaría bien. El miedo había tomado el control total de sus cuerpos. El aire se sentía más denso con cada segundo que pasaba, como si el espacio mismo estuviera apretándolos. La pantalla de la laptop brillaba en la oscuridad con una luz enferma, la única fuente de iluminación en una habitación que ya no parecía pertenecer a este mundo. ¿Matar a uno de nosotros? ¿O perder la cordura? Las palabras flotaban en el aire como un veneno que se filtraba en sus mentes. Tomás, Elisa, Sebastián y Valeria se miraron, todos temblando, sin saber qué hacer. El terror los había dejado paralizados, pero al mismo tiempo cada uno sabía que no podían escapar. No había forma de desconectar, ni de apagar la laptop. El juego no se iba a detener. «¿Qué significa sacrificar la cordura?», murmuró Valeria, su voz quebrada por el pánico. Elisa estaba llorando. No podemos hacer esto. No somos asesinos, no vamos a matar a nadie». Pero Sebastián, completamente desorientado, comenzó a reír, una risa que sonaba extraña, como si estuviera perdiendo la conexión con la realidad. «¿Por qué no? ¿Qué más tenemos que perder? Tal vez esa sea la única forma de salir de esto». Los ojos de Tomás brillaron con una idea desesperada. «Si no hacemos una elección, tal vez la decisión se tome por nosotros». La laptop vibró violentamente en la mesa, haciendo que todos se echaran hacia atrás. La voz, distorsionada y cruel, emergió de los altavoces, resonando en sus mentes y corazones. «La cuenta atrás ha comenzado. El juego no espera. No hay salvación si no juegas. Tienes 3 minutos para tomar una decisión. Uno de ustedes debe morir, o todos perderán la cordura». El pánico se apoderó de ellos. Tomás miró a sus amigos sabiendo que no podía tomar una decisión así. Nadie en su sano juicio podría hacerlo. ¿Cómo podían escoger entre vivir con la culpa de matar a uno de ellos o perder todo lo que quedaba de su ser? Pero la cuenta atrás siguió avanzando, cada segundo haciendo que el aire se volviera más pesado, como si el espacio mismo se estuviera cerrando a su alrededor. 2 minutos restantes. «Por favor, no quiero esto», gritó Valeria mirando la laptop con horror. «No es real, esto no puede ser real». Sebastián, sin embargo, estaba completamente hipnotizado por la pantalla. Sus ojos brillaban de locura, como si todo lo demás hubiera dejado de importar.
¿Y si este es el final, chicos? ¿Y si solo tenemos que hacerlo para escapar de esta pesadilla? Elisa se levantó corriendo hacia la puerta. Pero al intentar abrirla, esta se cerró con un sonido metálico, como si fuera parte de la misma prisión digital en la que estaban atrapados. La angustia en su rostro era palpable. «Déjenme salir. Déjenme salir». Valeria comenzó a golpear la puerta con las manos, pero no importaba cuánto lo intentara. Nada funcionaba. El mundo entero parecía estar distorsionándose a su alrededor. Quedaban solo 30 segundos en el reloj. La desesperación se apoderó de ellos. Nadie hablaba, todos estaban congelados, mirando la pantalla mientras las palabras aparecían una vez más. ¿Quién será el sacrificio? El miedo se intensificó. Tomás ya no podía pensar con claridad. ¿Qué elección podría tomar? Miró a Valeria, luego a Sebastián, luego a Elisa. ¿Podría ser él quien tomara la decisión? «Tienes que hacerlo, tienes que elegir, Tomás», gritó Sebastián con los ojos llenos de pánico y desesperación. «No hay otra salida». En ese momento algo en la pantalla cambió. En lugar de las dos opciones que les ofrecía el juego, apareció una nueva imagen. Era el rostro de cada uno de ellos, distorsionado, como si algo hubiera comenzado a devorar su humanidad desde adentro. Las caras se retorcían en agonía, los ojos vacíos, las bocas abiertas en gritos de terror que ninguno podía escuchar, pero todos podían sentir. Elisa comenzó a llorar incontrolablemente. «¿Qué pasa? ¿Qué es esto?» En ese instante el juego les dio una nueva orden, algo completamente inesperado. Una última decisión para salvarlos o condenarlos. La última prueba. El tiempo ha terminado. Si eligen salvarse a ustedes mismos, perderán su alma. Si eligen sacrificarse, el alma de los demás se salvará. La laptop comenzó a emitir un sonido ensordecedor, como un zumbido eléctrico que se colaba en sus cabezas. Las imágenes de los rostros distorsionados seguían allí, cada uno más aterrador que el anterior. Tomás miró a sus amigos, su rostro reflejando una lucha interna. Ya no quedaba tiempo. Lo sabía. Sin decir palabra alguna, se acercó a la laptop y con un gesto tembloroso eligió la opción que les ofrecía la salvación, sacrificarse. No podía arriesgarse a perder más. El sonido cesó. La pantalla de la laptop quedó en blanco por un segundo. Luego las palabras aparecieron. Decisión tomada. Has salvado a tus amigos, pero tu alma es la que ahora pertenece a la Deep Web. La oscuridad te reclamará por siempre. Un grito desgarrador recorrió la habitación, pero no era de Tomás. Era de todos. Ellos no vieron su cuerpo desaparecer. No vieron la oscuridad tragárselo. En su lugar, vieron cómo las sombras comenzaban a invadir la habitación, creciendo como una niebla espesa que lo devoraba todo. Sus mentes comenzaron a fracturarse, sus recuerdos desmoronándose. La laptop cerró de golpe y con ella, la conexión a la Deep Web se cortó. Pero la sensación de estar atrapados en un limbo, de ser observados, persistió. Tomás ya no estaba allí, y el miedo, el terror, nunca se iría. Sus almas fueron reclamadas por el juego, y aunque sus cuerpos permanecieron en la habitación, algo dentro de ellos ya se había perdido. La Deep Web había ganado. Alberto llevaba años trabajando en informática. Su vida transcurría en rutinas monótonas frente a pantallas brillantes que iluminaban sus ojos cansados. Una noche, sumido en el tedio de la madrugada, mientras exploraba rincones desconocidos de la web, pulsó sin querer un enlace que lo llevó hacia una plataforma oscura, encriptada, una puerta digital que nunca debió abrir. En la pantalla apareció una imagen perturbadora, una habitación apenas iluminada, paredes sucias y húmedas, y al fondo, una figura humana atada, con los ojos vendados, su cuerpo temblando por el frío y el miedo. Junto a la imagen, un contador que marcaba el tiempo restante para iniciar una subasta macabra. El corazón de Alberto se aceleró mientras comprendía lentamente lo que veía. Su respiración se agitó, sintiendo que el aire escapaba lentamente de su pecho. Intentó salir del sitio, cerrar las pestañas, pero la pantalla parecía congelada en esa escena grotesca. Un mensaje automático apareció, saludándolo por su nombre completo, indicando que había sido registrado como espectador. El temor invadió sus pensamientos cuando comprendió que alguien ya sabía quién era, dónde vivía, quiénes formaban parte de su vida. Pasaron los días y aunque intentó olvidar aquel incidente,
El recuerdo de esa subasta clandestina invadía sus sueños, transformándolos en pesadillas asfixiantes. Una tarde, después de regresar del trabajo, su teléfono sonó. Era su hermana menor, Sofía. Su voz se escuchaba aterrada, suplicando ayuda. Antes de poder reaccionar, la llamada se cortó abruptamente. El miedo se apoderó de él al comprender la relación entre esa llamada y el enlace oscuro que había visitado. La policía lo tomó como un simple caso de desaparición, dándole poca importancia en las primeras horas, cruciales para encontrarla. Desesperado, Alberto regresó a su casa decidido a actuar por su cuenta. El pánico lo cegaba mientras accedía de nuevo a la dark web, buscando frenéticamente aquella subasta que había presenciado días antes. En cuestión de minutos, encontró la transmisión. Allí estaba Sofía, sentada en esa misma habitación lúgubre, los ojos vendados, llorando en silencio. El reloj marcaba que restaban pocas horas para la venta. El miedo más visceral invadió su ser, paralizándolo por instantes que se sintieron eternos. Movido por la desesperación, Alberto se sumergió aún más en aquel submundo, contactando a supuestos intermediarios, negociando con gente sin rostro y sin alma. Cada palabra escrita, cada transacción, parecía sumergirlo más profundamente en un abismo del que difícilmente podría escapar. Pagó una cantidad exorbitante para detener la subasta, convencido de que así rescataría a su hermana. Sin embargo, al finalizar el pago, recibió un mensaje críptico. Ahora formas parte del juego. El rescate no se concretó. En cambio, Alberto recibió instrucciones precisas. Debía secuestrar a otra persona para obtener la libertad de Sofía. La desesperación lo consumía. Su moral luchaba contra el instinto más primitivo de proteger a su familia. Las dudas lo torturaban cada noche. Su mente se fracturaba entre el bien y el mal. Finalmente, incapaz de resistir el terror que lo acosaba, cedió ante la presión, cometiendo el acto impensable. Secuestró a un hombre desconocido, arrastrándolo a la misma red infernal en la que estaba atrapado. Después de entregarlo, Sofía fue liberada, pero su alma había quedado marcada para siempre. El ciclo, sin embargo, no se detuvo allí. Semanas después, Alberto recibió un nuevo mensaje, otro pedido, otra víctima. La red exigía más. Intentó negarse, pero las amenazas se hicieron evidentes. Fotografías de su hermana, su familia, su casa, cada aspecto de su vida en manos de criminales invisibles y poderosos. El miedo y el pánico se convirtieron en su sombra permanente, cada paso suyo vigilado y condicionado. El tiempo transcurrió lentamente, sumergiéndolo en una espiral de actos oscuros y violentos, siempre con la esperanza vana de un escape que nunca llegaba. Cada noche, el rostro de sus víctimas, sus gritos silenciados y las lágrimas ocultas tras vendas sucias, lo perseguían hasta llevarlo al borde de la locura. Cierto día, durante otra operación de rescate ordenada por la red clandestina, Alberto cometió un error fatal, dejando un rastro que fue seguido por las autoridades. Una madrugada, mientras dormía con un ojo abierto en permanente alerta, la puerta de su hogar fue derribada. Rodeado por luces cegadoras y armas apuntándolo directamente, fue arrestado sin resistencia alguna. Ya en prisión, Alberto narró su experiencia con voz temblorosa, desesperado por redimirse, por expiar de algún modo todo el horror causado. Sin embargo, nadie creyó en sus palabras, considerándolo otro criminal delirante más. El juicio fue breve. La condena, inevitable. Pasaron años consumido por la culpa y el remordimiento, cuando recibió una carta en su celda. Al abrirla, reconoció la letra inconfundible de Sofía. En ella, le contaba con tristeza cómo la red había vuelto a buscarla, cómo ahora, atrapada en la misma pesadilla, había empezado su propio ciclo de horror. Esa noche Alberto lloró amargamente en la oscuridad de su celda, comprendiendo que aquel rescate desesperado había sido el inicio de una cadena interminable, un descenso sin retorno hacia un infierno que no dejaba ir jamás a quienes tocaba. El miedo, el pánico, el terror que había iniciado por error, ahora se multiplicaba sin control, devorando vidas inocentes sin fin. En su celda fría y oscura, Alberto se rindió finalmente ante la realidad devastadora. Nunca habría paz para él, ni para aquellos que la red capturaba. El rescate jamás fue la solución, sino el comienzo del verdadero tormento, del cual nadie saldría jamás.
Clara sentía la presión de los números rojos cada vez que revisaba su cuenta bancaria. Los números en negativo eran el constante recordatorio de que estaba atrapada en un ciclo asfixiante de deudas universitarias y gastos diarios. Su beca apenas cubría una fracción mínima de lo que necesitaba, y los trabajos de medio tiempo le robaban horas de estudio sin ofrecer soluciones reales. En medio de ese panorama desesperado, un anuncio llamó su atención mientras navegaba sin rumbo en las redes sociales. Un programa que ofrecía generosa compensación por donar sangre. La promesa del anuncio parecía demasiado buena para ser real, una remuneración económica que superaba ampliamente cualquier oferta de trabajo que había encontrado. Clara dudó unos instantes, pero la urgencia del alquiler atrasado y la amenaza constante de expulsión de la universidad terminaron por convencerla. Completó el formulario en línea con rapidez, detallando su historial médico y su tipo de sangre. Un extraño AB negativo, tan escaso como codiciado según siempre le había comentado su madre. Casi de inmediato, recibió una respuesta confirmando su cita al día siguiente en una clínica privada al otro lado de la ciudad. Al amanecer, Clara atravesó una ciudad aún dormida y llegó a la dirección indicada. Un edificio discreto, sin señalización clara ni indicativos médicos visibles. Al tocar el timbre sintió el primer latido irregular del temor. Una sensación leve pero persistente en el fondo de su pecho. La puerta se abrió, mostrando a una mujer de bata blanca con un rostro inexpresivo, que la invitó a entrar con voz monótona y desapasionada. La clínica por dentro era extraña, iluminada por luces fluorescentes que parpadeaban levemente. Los pasillos estaban vacíos y silenciosos, demasiado silenciosos para un lugar que supuestamente se dedicaba a atender donantes regularmente. Clara intentó calmarse, justificando su incomodidad en los nervios habituales frente a procedimientos médicos. Fue guiada hasta una habitación pequeña, austera, con una camilla y un equipo médico que parecía más antiguo de lo normal. Cuando se recostó sobre la camilla, un hombre de rostro sombrío apareció junto a la mujer. Ninguno de los dos hizo esfuerzos por tranquilizarla o explicarle el proceso, limitándose a preparar el equipo en completo silencio. El pánico comenzó a invadirla lentamente, creciendo desde el fondo de su mente como una sombra alargada. La aguja penetró su piel sin delicadeza, un pinchazo agudo y profundo seguido por el sonido desagradable del tubo llenándose lentamente de su sangre. Después de extraerle sangre, Clara se sintió débil y mareada, pero lo atribuyó al procedimiento habitual. Sin embargo, cuando intentó levantarse, la mujer la sujetó del brazo con una fuerza inesperada, asegurándole fríamente que aún no podía irse. El miedo se apoderó de ella, entendiendo en ese instante que algo estaba terriblemente mal. Intentó resistirse, pero sus músculos debilitados no respondieron, y entonces sintió la frialdad de un sedante recorriendo sus venas. Despertó en una habitación distinta, encerrada entre paredes de concreto y con solo una cama y un baño improvisado. La puerta estaba reforzada desde el exterior, sin ventanas ni forma de comunicarse. El terror le invadió al comprender que ya no era una donante voluntaria sino una cautiva, atrapada en una red oscura que comerciaba con lo más preciado que poseía: su sangre. Cada día era un ciclo agotador de extracciones, cada vez más frecuentes y dolorosas. Sus captores eran figuras silenciosas y distantes, interesadas únicamente en mantenerla con vida lo suficiente para seguir drenándola lentamente. Las horas pasaban lentas, eternas, acompañadas del temor constante a no despertar después de la próxima sesión. Ocasionalmente escuchaba llantos apagados o gritos desesperados provenientes de otras habitaciones, testimonios desgarradores de que no estaba sola en aquel infierno clandestino. La sensación de impotencia se convirtió en su única compañera, mezclada con la desesperación creciente y el terror absoluto. Pero un día, la rutina cambió bruscamente. Un hombre entró en su celda, observándola con una sonrisa perversa que le heló la sangre. Le explicó, sin ninguna emoción visible, que su tipo sanguíneo era demasiado valioso como para seguir desperdiciándolo lentamente. Su sangre ahora sería vendida directamente a clientes exclusivos, individuos adinerados que pagarían fortunas por recibir transfusiones directas, que prometían rejuvenecimiento y salud. La llevaron a una sala aún más oscura y precaria, conectada directamente a una máquina que mantenía su sangre fluyendo continuamente hacia bolsas marcadas con códigos indescifrables.
Clara comprendió con horror que ya no había vuelta atrás, que su vida se mediría en litros y no en días. Sin embargo, en una noche de confusión, cuando un apagón repentino cubrió de oscuridad toda la clínica, escuchó el sonido metálico de las cerraduras electrónicas fallando. Sin tiempo que perder y con el cuerpo debilitado al límite, aprovechó el caos para desprenderse con dolor de las agujas y tubos que la ataban. Avanzó tambaleándose por pasillos oscuros, rozando con sus dedos paredes húmedas y desconocidas, hasta que una luz tenue señaló una salida de emergencia semiabierta. Corrió con las pocas fuerzas que aún habitaban en su cuerpo, sintiendo el frío aire nocturno en su piel. El edificio a su espalda permaneció inmóvil y sin vida, como un monstruo dormido a punto de despertar. Clara siguió corriendo, sabiendo que escapar físicamente no era lo mismo que recuperar su libertad, porque el miedo, el terror absoluto, ya había penetrado en lo más profundo de su alma. El precio de su sangre no fue solo económico, había perdido parte de sí misma en aquel lugar. La vida nunca volvería a ser normal, porque aunque estuviese libre, Clara sabía que siempre estaría atrapada en la oscuridad de aquellos recuerdos, perseguida por la certeza terrible de que aquellos que pagaban por sangre nunca la dejarían realmente escapar. El investigador Adrián Vargas llevaba años dedicado a la seguridad informática, concentrado en descubrir y exponer vulnerabilidades en distintos sitios web, proporcionando seguridad a empresas e instituciones. Sin embargo, una noche mientras monitoreaba foros conocidos, encontró una mención críptica de una red que operaba en la más profunda y oscura zona de Internet. Impulsado por su curiosidad natural, Adrián decidió ir más allá, explorando los dominios de la Deep Web, la red invisible a ojos comunes. El frío ambiente de su oficina se volvió denso mientras avanzaba en la exploración. Accedía a través de múltiples capas de anonimato, usando métodos que conocía bien para no dejar rastros. Poco a poco, los sitios que visitaba eran más inquietantes. Encontraba enlaces a mercados negros donde ofrecían desde armas hasta documentos falsificados. Pero lo que más lo perturbaba eran las secciones dedicadas al tráfico humano. Personas desaparecidas eran ofrecidas como mercancía, sus fotos y descripciones expuestas fríamente, sin emoción alguna. Tras varios días navegando por esos lúgubres rincones, Adrián encontró un foro especialmente protegido. No bastaba con las capas habituales de seguridad, este requería invitaciones específicas. Movido por una determinación que superaba sus dudas, decidió obtener acceso fingiendo ser un comprador interesado en grandes transacciones. El acceso le fue concedido tras verificar sus conocimientos técnicos y referencias falsas que logró fabricar minuciosamente. Dentro del foro, la atmósfera era aún más siniestra. Los usuarios discutían operaciones que involucraban desapariciones, tráfico de personas y órganos, apuestas macabras e incluso asesinatos por encargo. La piel de Adrián se erizó cuando observó con horror cómo algunos ofrecían retransmisiones en directo de víctimas capturadas en lugares oscuros, donde personas anónimas apostaban por el destino final de los secuestrados. El miedo comenzó a instalarse permanentemente en su pecho, un peso sofocante que aumentaba conforme avanzaba en su investigación. Un día, mientras revisaba mensajes antiguos, un usuario llamó particularmente su atención. Este usuario parecía ser un organizador clave, conocido únicamente como Sombrío. Adrián estudió cuidadosamente cada mensaje de Sombrío, tomando notas intentando encontrar algún patrón. Sus ojos cansados se abrieron en sorpresa al encontrar una mención casual de una ciudad que él conocía muy bien, su propia ciudad. Esto lo perturbó profundamente, sintiendo por primera vez la aterradora cercanía del peligro. No tardó mucho en recibir un mensaje directo. Sombrío había detectado su actividad, y con palabras breves y precisas, le hizo saber que estaba vigilado. Adrián sintió su corazón latir con fuerza, percibiendo un pánico frío que le recorría la columna vertebral. Intentó cerrar sus accesos y borrar rastros, pero la respuesta del misterioso usuario lo dejó paralizado. Su nombre real, dirección y fotografías personales aparecieron repentinamente en su pantalla. Ya no era solo un observador, ahora formaba parte de la siniestra red. Incapaz de dormir, Adrián comenzó a experimentar episodios de paranoia intensa. Cada sombra parecía vigilarlo, cada sonido nocturno lo hacía estremecer.
Las noches se convirtieron en largas sesiones de angustia, esperando que alguien irrumpiera en su apartamento. Comenzó a recibir mensajes anónimos en su teléfono, advertencias breves que solo incrementaban su miedo y desesperación. Tratando de mantener algo de control, Adrián decidió enfrentar la situación directamente. Utilizando técnicas avanzadas, consiguió rastrear algunos servidores de Sombrío, identificando la localización física de al menos uno de ellos. Armado solo con una pequeña cámara y una linterna, decidió visitar el lugar en persona. El edificio era un almacén viejo en las afueras de la ciudad, olvidado y consumido por la oscuridad. Al ingresar, sus sentidos se agudizaron ante la presencia ominosa que impregnaba cada pared. Las habitaciones estaban vacías, pero el olor a humedad y algo metálico llenaba el aire, perturbando profundamente sus sentidos. Cuando finalmente encontró el servidor en una habitación polvorienta, Adrián comenzó a grabar pruebas, pero al girarse, sintió que no estaba solo. Una figura apareció en la penumbra, rostro cubierto con una máscara sin expresión. El silencio se rompió solo por la respiración pesada de ambos. Adrián comprendió entonces que había sido esperado. Sin mediar palabra, la figura comenzó a avanzar lentamente hacia él. Preso de un terror paralizante, intentó retroceder, pero sus piernas se negaban a responder. La persecución fue lenta, angustiante, con Adrián escapando a duras penas del almacén. Logró regresar a su casa con heridas superficiales, pero con la mente fracturada por la experiencia. Al revisar nuevamente su computadora, descubrió un mensaje final de Sombrío, quien le advertía que la siguiente vez no sería tan clemente. Los días siguientes fueron infernales. Adrián descubrió que su identidad había sido asociada a varios delitos cometidos por la red que él mismo había investigado. La policía lo buscaba, su vida estaba arruinada, y su única opción era huir o enfrentar las consecuencias. Finalmente, comprendió que la única salida posible era exponer toda la información públicamente antes que fuera demasiado tarde. Escribió un documento detallado, adjuntando pruebas obtenidas durante semanas de investigación. Mientras subía los archivos a servidores seguros, escuchó golpes sordos en su puerta. Sabía que el tiempo se había agotado. Decidido a no dejar su trabajo incompleto, Adrián continuó tecleando frenéticamente mientras los golpes se intensificaban. La madera cedió finalmente bajo el peso de quienes irrumpían en su apartamento. Rodeado, Adrián levantó las manos enfrentando los ojos fríos y acusadores de policías fuertemente armados. Pero entre ellos, en la oscuridad del pasillo, reconoció la máscara de aquel que lo había perseguido en el almacén. Lo último que Adrián sintió fue un agudo pinchazo en su cuello, y cómo su cuerpo colapsaba contra el frío suelo de su apartamento. Semanas más tarde, su rostro apareció en los medios como criminal buscado internacionalmente, vinculado al tráfico humano. Mientras tanto, en la profundidad oculta de la red invisible, un nuevo video en vivo comenzó a emitirse desde un lugar desconocido, mostrando a Adrián encadenado, perdido en el horror de convertirse en lo que tanto había temido. Y mientras usuarios anónimos apostaban sobre su destino final, Adrián entendió que la línea entre víctima y perpetrador no solo se había desdibujado, sino que él ahora era el centro de un macabro juego del cual nunca podría escapar.